Detrás de la noticia. Economía. Benzini con todo. 6:23 de la tarde y tenemos a nuestro próximo invitado que es docente, economista, especialista en finanzas de empresas, Aarón Olmos. ¿Cómo estás, Aarón? Un placer hablar contigo. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. No, gracias por estar con nosotros. Hay un tema que es muy importante y lo he hablado con distintas personas que significa, como eres experto en finanzas de empresas, que significa el cash flow, el flujo de caja. Porque tanto a nivel de finanzas personales, empresariales, todo, hay mucha gente que, bueno, que de repente tiene mucho dinero, muchos fondos y entra a flujo de caja y de repente se acaba y no puede seguir adelante. Quisiera que me hablaras un poco de este tema. Robert Kiyosaki, que es un experto en finanzas empresariales, personales, lo ha escrito. En finanzas corporativas es uno de los temas más importantes, lo que significa el valor presente neto, porque lo que generes en cash flow lo traes al valor presente y te da si una empresa es positiva, es negativa, si está dando utilidades o no. Por favor y gracias por el tema. Sí, no, bueno, gracias por la invitación, sobre todo por este tema, que es bien interesante. Pareciera que es algo solo de las empresas, ¿no? Y a nivel personal también nosotros, a nivel de finanzas personales, tenemos que estar conscientes sobre ese flujo de caja. Bueno, en principio es un indicador, ¿no?, de la liquidez de una empresa, de una persona o grupo de personas, ¿no? Y esto es importante porque a nivel de su construcción y características toma en cuenta las entradas y salidas de efectivo, ¿no?, un periodo determinado de tiempo. Se calcula por medio de una matriz o un cuadro, generalmente lo llevamos en hojas de Excel, en tablas o en sistemas, y bueno, básicamente se muestran cifras exactas de ingresos y egresos, de salidas de dinero, para saber realmente cuál es la posición que tenemos en el momento, ¿no? De allí la gran necesidad de entender, sobre todo en economías como las nuestras, donde estamos sujetos a un tipo de cambio que varía bastante, la posición de ese flujo de caja en el momento presente, cosa que tenemos que arrancamos el día, bueno, cuánto tenemos disponible, cerramos la operación, cuánto nos queda para mañana, con cuánto abrimos el día de mañana, y efectivamente de allí depende, y podemos sacar, como tú bien decías, muchos indicadores para entender la dinámica de la empresa. Muy bien, sí. Y también en finanzas personales, en este momento le quiero hablar a mucha gente que, bueno, que le han bajado sus ingresos por la situación económica del país, que han bajado un poco todo lo que ha sido la venta de ingresos de petróleo, Venezuela, y vemos que algunos negocios se van manteniendo. Pero lo importante que es para las familias y para las personas que no se gasten el dinero ahorita en superficialidades. Hay ciclos que hay que cerrar y hay que ver cómo va ese cash flow o ese flujo de caja, que hay que mantenerlo, buscar cómo producir más, ¿no? Claro, es así, ¿no? Y la importancia que tiene este flujo de caja es que, bueno, efectivamente, otra vez, personas y empresas nos permite determinar cuánto se puede comprar, por ejemplo, cuánto tenemos disponible. Si es necesario reducir los gastos, por ejemplo, ¿no?, ante una situación de caída de los ingresos. ¿Qué tenemos que hacer a nivel de estrategia para lograr esto? Si es posible, por ejemplo, comprar al contado algo hoy, en este momento, porque tenemos y sabemos que más adelante vamos a recibir un pago que se va a ver reflejado ahí, Sí. ¿no? Si es posible pagar las deudas a su fecha de vencimiento. Entonces yo estoy trabajando en términos temporales. Bueno, esta factura se vence en tal fecha, este proveedor que pagar en tal fecha. Esos lapsos de tiempo también yo los puedo medir y los puedo ver con este flujo de caja, ¿no? Determinar si es necesario aumentar el efectivo disponible, sobre todo para hacerle frente a situaciones inflacionarias como la que tenemos, tomando en consideración que también podemos tratar de llevarlo en el tiempo hacia adelante. Como tú decías ahorita, valor presente neto, pero también lo podemos proyectar, ¿no? Podemos ir hacia adelante y tratar de ver, bueno, Mm. de comportarse esta situación de esta manera y de ser los flujos similares, es posible que podamos tener una cantidad de dinero similar a esta, ¿no? Y podemos trabajar en función de ello. Solamente que la economía que tenemos nosotros, vaya que es complicado que esos datos se mantengan, porque esto cambia todos los días, sobre todo por el tipo de cambio y la inflación. Es así. Bueno, también tenemos que tomar en cuenta en Venezuela los tipos de cambio, aunque se está reduciendo un poco la brecha en el sentido que se está permitiendo pagar en, por ejemplo, el euro BCB. A algunos de los bancos se le está permitiendo ya llevar la contabilidad que ya no sea el interés normal, no divisas, pero la VC. Si nos puedes explicar un poco, si conoces porque cómo funciona ese índice que está ayudando a algunos bancos y entidades financieras a no perder dinero porque estaría de alguna manera indexado, ya sea por el diferencial cambiario, ya sea por la inflación.
Sí, bueno, en principio, de alguna manera, nosotros tenemos una situación bien particular en el país, ¿no? Por la situación de uso de las monedas diferentes, por ejemplo, ¿no? En el país, ¿no? Si bien toda la información contable, presupuestaria, debemos presentarle moneda nacional, efectivamente, pues hay quien hace sus estimaciones en moneda extranjera. Y bueno, se pueden llevar esta información, que hay quien lo lleva pues en varias monedas, ¿no? Si estamos en el occidente, habrá quien llevará su estimación en pesos. Si estamos quizás en el sur, aquí habrá quien la llevará en reales brasileros, también en bolívares, en dólares, todo para tratar de ver cuáles son los principales escenarios a los cuales nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, el hecho de poder generar indicadores a partir de esto es importante, porque nos hace ver la situación de diferencial, cómo nos afecta, cómo nos aplica esto. En el día de hoy, por ejemplo, el diferencial cambiario está por el orden del 26%, ¿no? Y importante entender que el tipo de cambio oficial de enero a mayo, al día de hoy, ha variado un 70%, ¿no? A nivel de crecimiento. Cómo de alguna manera, si efectivamente nos movemos en tipo de cambio oficial, nos va a afectar. Bueno, a través de estos indicadores nosotros podemos establecer relaciones que nos ayuden a prever el efecto que puede tener eso en el pago a proveedores, en la misma actividad empresarial, porque, y esto es importante verlo, no todas las economías se enfrentan a los mismos problemas, y en el caso de nosotros yo creo que tenemos un PhD en todas estas cosas, porque vaya que nos ha tocado bastante movido, porque no solamente es el tema de inflación, que tiene un componente de tipo de cambio, sino también el pago en otras monedas dentro del país, ¿no? Ujú. Mira, ¿sabes qué llama la atención? Que hasta tengamos ya una aplicación que nos es súper útil. Yo hasta la llevaría a otro nivel. ¿Cuánto me gano si tal y tal? Porque tenemos como 5 tipos de cambio y hasta el que tú quieras y se lo puedes colocar a la aplicación. Fechas, en cuánto estaba el dólar en esta época o el euro. Bastante interesante, ¿no? Bueno, vamos a ver qué va a pasar con la aplicación más adelante si se normaliza este diferencial. Tú dices 28%, eso es altísimo. Sí, sí, de hecho, sigue siendo muy alto y es el principal problema que presentamos, personas naturales y empresas, cómo de alguna manera hacerle frente a una situación, por ejemplo, de caída de nivel de ingresos porque no se mueven las ventas igual que antes, por la insuficiencia del salario y que los gastos siguen creciendo porque se siguen fijando una moneda extranjera que sigue creciendo, cómo de alguna manera ese diferencial al aplicar desde el punto de vista de los precios, bueno, genera uno se llama distorsiones dentro de ese flujo de efectivo, ¿no? Estamos manejando ese flujo de caja. Y vaya que efectivamente, bueno, tener datos que me ayuden a mí a entender a qué velocidad va esto nos puede ayudar. El tema con esto es el efecto que puede tener sobre los precios. Recientemente recuerdo estaba en una reunión y hablábamos de un concepto interesantísimo que es la elasticidad-precio, ¿no? La elasticidad-precio de la demanda y entender cómo de alguna manera los bienes pueden ser elásticos o inelásticos dadas las características y la jerarquía de las necesidades de las personas. Es decir, cuál es el nivel de sensibilidad que tienen las cantidades de un bien ante variaciones en los precios. Vaya que eso es bien importante también entenderlo desde el punto de vista comercial y cómo impacta eso dentro del flujo de caja también. Bien, bueno, Aaron, te espero pronto por acá, por el estudio, para hablar de estos temas que en este momento es de los de más interés para el país. Por Con encima de gusto, todo es claro. el tema de las finanzas personales y sobre todo si lo podemos extrapolar a lo que son las finanzas de empresas, ¿te parece? Es así, con gusto. Bueno, muchísimas gracias. Aaron Olmos, docente, economista especialista en finanzas de empresas. Escuchemos a CeeLo Green con Forget You.